El clan de los Torres Félix fueron un linaje familiar que participaron en el crimen organizado del cártel de Sinaloa desde los años 90, y si bien fueron varios los familiares que hicieron parte de esta orden, en este video te hablaré de aquellos que alcanzaron una alta posición o que tuvieron relevancia ante las autoridades y los medios de comunicación. Sean todos bienvenidos a Narraciones Criollas. Javier Torres Félix, también conocido como el JT, nace en octubre de 1960 teniendo sus raíces en una familia que se dedicaba al campo, pero este decidió tomar el rumbo de la criminalidad desde que era joven, llevándolo a ser encarcelado a temprana edad. Aunque para 1990 el JT ingresó a las grandes ligas del crimen organizado, llegando al mundo del narcotráfico azteca, bajo el amparo y la tutela del capo Juan Manuel Salcido, alias el Cochiloco. Si bien por esa época le capturaron de nuevo, un año después de recobrar su libertad, este retomó su papel en Sinaloa, trabajando para el Mayo Zambada, con el cual se ganó su confianza rápidamente, convirtiéndose así en un importante miembro de la orden criminal, teniendo por tarea principal supervisar los envíos de la droga en Baja California y su operación al sur de su entidad natal, llevándolo a ser fichado por las autoridades mexicanas y a ser incluido en la lista de los más buscados por la DEA. La captura de Javier se haría el 27 de enero del año 2004. El grupo del GAFE le rastreó e interceptó una comunidad rural conocida como La Tula, y si bien al menos 30 de los gatilleros desde Torres intentaron repeler a los agentes mientras su jefe escapaba, los hombres de las fuerzas especiales lograron capturar al temido narco. Al siguiente día le encarcelaron y le colocaron en el régimen de aislamiento, manteniéndolo bajo estrictas medidas de seguridad con supervisión 24/7. Durante ese tiempo el narco, por diferentes medios jurídicos, intentó evitar su extradición a los Estados Unidos, pero todo esto fue en vano, ya que le llegaron al país del norte en noviembre del 2006, en donde 2 años después, enfrentando sus cargos por drogas, le sentenciaron a pagar 126 meses de cárcel en una prisión federal. Aunque sobre su sentencia tan baja a pesar de sus crímenes, se dice que Javier logró obtener esta rebaja sustancial de pena porque decidió colaborar con la justicia estadounidense. Ya tiempo después de cumplir su sentencia en los Estados Unidos, las autoridades de dicho país le deportaron a México en el 2013. Pero las autoridades de su país le capturaron de nuevo para que enfrentara cargos de crimen organizado y homicidio. Hoy en día, este personaje continúa recluido en un penal de máxima seguridad a la espera de su sentencia. José Manuel Torres Félix, alias el M1 o el Ondeado, nace el 3 de septiembre de 1958. Este hombre, de la misma manera que su hermano, ingresó al mundo del crimen en el cártel de Sinaloa a inicios de los años 90, y si bien durante todos esos años ocupó diferentes puestos en el cártel, cuando capturaron a su hermano el JT en el 2004, fue cuando logró adquirir un alto puesto en la orden sinaloense, al hacerse cargo de los envíos de drogas que provenían de Sudamérica a los estados mexicanos de Chiapas y Oaxaca. Por su actuar criminal sobre el M1, colocaron una recompensa de 3 millones de pesos por su captura. Por esto el M1 vivía en las colinas y valles de Sinaloa y rara vez frecuentaba áreas urbanas. Se dice también que podía pasar varios días en vela por estar alerta con las autoridades o de sus enemigos. En el año 2008 se desató la guerra entre Sinaloa y los Beltrán Leiva. En ese entonces el M1 era parte del brazo armado del cártel y por ende libraba guerras para la orden. En medio de estas peleas, en abril del año ya mencionado, los Beltrán asesinaron a su hijo Atanasio Torres en una emboscada. Con la muerte de este hombre se dice que José Manuel perdió la cordura y se vengó de los perpetradores del asesinato torturándoles en su casa. Por data policial se narra que por la muerte de Atanasio se desató una terrible ola de sangre en Sinaloa porque el M1 se convirtió en uno de los narcos más peligrosos de Sinaloa, puesto que cientos de muertes se le atribuyeron a comandos armados liderados por él. Se dice que tras esto se ganó el apodo del Ondeado por la inestabilidad emocional que tuvo por la pérdida de su hijo. El fin para este narco llegaría el 13 de octubre del 2012, en medio de un tiroteo en la comunidad de Oso Viejo en Culiacán,
En la inmediación de este poblado, los militares lograron encontrar al narco, iniciando así un intercambio de disparos mientras este intentaba escapar, el cual luchó hasta el fin corriendo descalzo por el monte, y se dijo que eran 400 los soldados que le perseguían, los cuales terminaron por darle baja a pesar de que este se sabía mover en la maleza. Misael Torres Urrea, conocido como el M2, es uno de los hijos de Javier Torres, el JT. Este personaje, siguiendo los pasos de su padre, le reemplazó como uno de los operadores del cártel de Sinaloa cuando le capturaron en el 2004, trabajando en la orden criminal junto a su tío Manuel y su suegro Raúl Mesa Ontiveros. Por este motivo y su importancia en el cártel, las autoridades lo ubicaron como uno de los 122 criminales más buscados en el país azteca. El problema que tenía el M2 era que no manejaba un bajo perfil, sino que este mantenía publicando fotos de su vida privada en redes sociales tales como Facebook y Twitter. El M2 fue elegido en un cargo político en su tierra natal, pero a unos cuantos meses de esto, en octubre del año 2014, fue capturado por las autoridades luego de un allanamiento en su casa. A eso de las 4 de la mañana, miembros de las fuerzas especiales irrumpieron el lugar y le capturaron atándole a una silla. Mientras estos registraban toda la vivienda en busca de armas, dinero y joyas. Con esta búsqueda, los agentes lograron encontrar bastante material probatorio que usarían en su contra en su juicio. Años después de que le capturaran, en el 2017 le condenaron a pagar 9 años de cárcel por tráfico de armas y posesión ilegal de armamento del ejército. Si bien un año después él solicitó el traslado al penal de Puente Grande, esta le fue denegada, pues el juez comentó que por sus vínculos con miembros del cártel de Sinaloa, en este lugar tal vez podría escapar. Posterior a esto, un juez decretó sobre él la libertad con reservas por delitos de delincuencia organizada, pero no logró pisar la calle porque le acusaron de otros delitos que le retuvieron tras las rejas, y hoy en día, este narco continúa preso purgando su pena. Raúl Mesa Ontiveros fue conocido como el M6, y si bien él no tenía lazos de sangre directos con los Torres, sí logró estar en dicha familia, pues se casó con Naida Torres, la hermana de Javier y José Manuel. Este personaje desde su juventud se dedicó a la criminalidad, involucrándose en el trasiego de droga en el llamado Triángulo Dorado. Pero con el tiempo, Mesa Ontiveros logró posicionarse como un miembro importante del cártel, trabajando bajo el mandato de su cuñado Javier Torres, aunque él también trabajó con el M1. En este actuar criminal le capturaron en el 97 junto al JT en Cancún y le condenaron a pagar 10 años de cárcel. Pero un juez cambiaría más tarde esta sentencia, argumentando un error en la recopilación de pruebas por parte de la PGR. El fin para el temido M6 llegaría el martes 27 de marzo del 2007, cuando tenía 40 años de edad. Si bien existen diferentes historias del suceso, la que se tiene por cierta es que ese día la policía fue notificada de un tiroteo entre hombres armados, pero cuando llegaron al lugar la pelea había terminado, aunque les dijeron que 3 hombres del cártel habían llevado a Raúl a una clínica gravemente herido, el cual posteriormente por el ataque no logró sobrevivir. Un relato sobre esto comenta que el M6 estaba dejando a su novia en su vivienda, pero varios hombres le estaban esperando para atacarle, los cuales cuando le vieron dispararon a quemarropa. 2 de estas balas fueron críticas porque le atravesaron el rostro y, según detalles de la autopsia, también presentaba golpes en la cabeza con un objeto cortante. Aunque las autoridades no revelaron más detalles sobre su muerte, nunca se supo quiénes fueron los atacantes, ni quién fue el cártel que eliminó a este hombre que era tan temido por la violencia que ejercía contra sus enemigos. César Raúl Mesa Torres nace en el 91 y era hijo de Raúl Mesa, el M6, y de Aida Torres. Por esto César fue conocido por el alias de El Mini 6, en referencia al alias de su progenitor. Por crecer en esta clase de mundo, el joven Raulito buscó seguir los pasos de su padre, involucrándose en las actividades criminales del narcotráfico, uniéndose al cártel de Sinaloa con tan solo 15 años. Por ese entonces publicó fotografías suyas en las redes sociales posando con armas de grueso calibre, ganándose así el respeto y la admiración de sus amigos, los cuales se sintieron inspirados a seguir su carrera como sicarios en el crimen organizado.
Este personaje perdería la vida a una corta edad del 25 de abril del año 2010, cuando tenía apenas 18 años. Ese día agentes de policía que patrullaban notaron un vehículo sospechoso, al cual ordenaron detenerse para hacerle una búsqueda rutinaria. Pero el Mini 6, que estaba acompañado, no quiso cooperar, sino que con su amigo decidió burlarse de los oficiales y amedrentarlos con disparos al aire. En esto los policías entraron en alerta y le pidieron a los jóvenes que se entregaran, pero estos decidieron iniciar un tiroteo. El Raulito logró liquidar a uno de los policías, pero el otro logró responder la agresión, hiriendo mortalmente a César Raúl, el cual cayó fulminado en el lugar. Ya después de que le llevaron al hospital para tratar de salvarle la vida, finalmente le declararon muerto a las 3:40 de la madrugada y posteriormente le enterraron el 29 de abril, dejando así una huella como inspiración a nuevos jóvenes delincuentes para que ingresaran al mundo narco mexicano. Hasta aquí este video del temido clan de los Torres, los cuales, a pesar de tener relevancia en su vida criminal, terminaron por encontrar fatídicos destinos en el mundo del narco sinaloense. Si bien es cierto que existieron más personajes de este clan que pertenecían al cartel, acá te nombré los que tuvieron más relevancia ante el público y las autoridades. Espero que te haya gustado el video. Recuerda dejarme tu like y tu comentario y continúa pendiente de nuestro contenido aquí en Narraciones Criollas.